Bienvenidos a un nuevo programa de Laura Maker en el que os voy a enseñar ya la aplicación con la que podemos extraer facturas a partir de PDFs utilizando inteligencia artificial. Os la enseño ya mismo. Vamos a ver, esta interfaz es una interfaz Streamlit que está corriendo en nuestro navegador localmente y a la que podemos arrastrar un fichero PDF y que nos empiece a extraer la información correspondiente. Vamos a coger un fichero de ejemplo que tenemos cogido de Stripe, arrastramos el fichero sobre la zona, se nos descarga el fichero y podemos empezar a procesar este PDF. En el vídeo de hoy os voy a contar qué es lo que hay detrás, cómo funciona, cómo hemos construido esta pequeña aplicación y también os voy a dejar la dirección del repositorio en el que vais a poder descargar este código y probarlo por vosotros mismos. Ventaja: todo corre localmente en nuestro equipo, estamos utilizando modelos visión por ordenador y modelos que estructuran la información que se pueden utilizar por pymes, pequeñas empresas sin ningún coste, y esto nos va a permitir pues extraer la información de este PDF a un formato estructurado. Lo que está haciendo por debajo os lo puedo enseñar también por aquí. Tenemos aquí el código funcionando en nuestra máquina y lo primero, cuando cargamos, Marker está compuesto de una serie de modelos de detección, estos de Surya, para detectar el código, para detectar la organización, para ordenar los párrafos, y este proceso no tarda demasiado, pero el proceso que más tarda es el que nos va a convertir la información del PDF en información estructurada, con un detalle interesante. Vamos a ver si lo tenemos ya listo. Cuando en la interfaz se nos vayan a mostrar el PDF con los resultados que hemos obtenido, vamos a poder editar estos datos. Aquí lo vais a poder ver. Aquí podemos ver la vista previa del PDF, el número de factura, el emisor, como no aparece aquí, no sería Stripe Shop. Tal y como veis, estos campos los podemos editar, pulsamos Enter y se nos van a guardar ya. No tenemos el NIF del emisor porque es una factura de pruebas. Vemos que ha cogido la fecha de forma correcta. Vemos que ha cogido el correo del emisor de forma correcta. El nombre del destinatario, por ejemplo, no lo ha cogido. Y el correo del emisor sería el correo del destinatario en este caso. Esto, como os digo, vamos a ir viendo, nos ha cogido 48,99 dólares. Nos ha cogido que la moneda son dólares. El total, el importe total nos lo ha cogido. Como no hay IVA, pues no hay estos. Y aquí la moneda del total, pues bueno, sería de nuevo dólares. Si queremos poner o US dólar, lo podemos poner, lo pulsamos y guardamos el resultado. Como veis, esto se nos guarda en un fichero JSON-L que lo vamos a tener en el sitio donde estemos corriendo nuestras facturas, y aquí nos va a aparecer pues todos los campos estructurados: número, draft, el emisor, receptor, el IVA. Tal y como hablábamos en el vídeo anterior, estamos utilizando Streamlit para construir esta interfaz de forma sencilla con dos pantallas, y como veis tenemos dos pantallas principales. La primera, una en la que cargamos los documentos, y una segunda pantalla en la que hacemos la revisión de los datos. Uno de los retos que tenemos a la hora de probar este sistema es que obviamente no encontramos facturas con datos personales de gente por ahí. O sea, es complicado no ya encontrar facturas, sino sobre todo encontrar facturas en castellano, porque hay algunos datasets que luego os enseñaré donde hay facturas de muestra, pero no todos ellos tienen, pues como os digo, los campos habituales en facturas aquí en España. Pero bueno, entiendo que en cada sitio será distinto. La ventaja que, como es código abierto, lo podemos editar y adaptarlo para nuestro caso de uso. Os voy a contar ya cómo ahora mismo. El primer paso que vamos a dar para instalar este repositorio es clonarlo desde la dirección web. Para ello nos vamos a ir a una carpeta a la que tengamos, clone http https, porque ya estamos github.com /lahoramaker /facturas to JSON. Y esto lo que haría sería descargarse el repositorio y crearnos la carpeta de facturas to JSON, que es la que va a tener todo este contenido. Una vez que hayamos clonado ya el repositorio, nos vamos a facturas to JSON, entramos y lo que vamos a hacer, lo primero siempre es crear un entorno virtual. Python-m VM para crear el entorno virtual .vm. Aquí le estamos dando cuál es la carpeta donde queremos que se cree el entorno virtual, que es .vm. Vale, ya tenemos la carpeta. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso es activar nuestro entorno virtual. Para esto hacemos source vm /bin /activate. Y como veis aquí nos cambia el prompt .vm
y ya estaríamos dentro de nuestro entorno virtual. Aquí voy a aplicar un truco que me enseñó el otro día Juan Luis del grupo de PyData Madrid, que es instalar UV. UV es un gestor de paquetes de Python que hace más o menos lo mismo que pip, solo que más rápido, lo cual nos va a venir muy bien para estos vídeos futuros en los que veréis que funciona de forma mucho más rápida. Para hacer la instalación de los requisitos de las librerías de Python vais a tener que hacer UV pip, esto es igual ya, UV pip install -r requirements.txt. Vamos a hacerlo ahora mismo. Bueno, como lo teníamos ya cacheado, nos ha dicho que ha tardado muy poco en descargárselo, pero en principio ya lo tendríamos. Una vez que tenemos cargado nuestros requisitos, para lanzar la aplicación solo tenemos que hacer streamlit run, que es el comando, y pasarle la ruta src facturas to json.py. Lo pulsamos y nos va a salir aquí abrir en el navegador. Si le damos, va a coger la ventana que tengamos y nos va a lanzar la interfaz. La primera vez que lo lancéis vais a ver que hace aquí Load Models, y esto lo que está haciendo es cargar o descargar los modelos, según el caso, de visión por ordenador, el marker, el que nos extrae la información de PDF, pero también el modelo de no extracto. ¿Vale? Aquí lo veis, si nos volvéis a la ventana de VS Code, vais a poder ver cómo funciona. Aquí tenemos el modelo de detección, el modelo de lectura, y aquí nos va a cargar los checkpoints, ¿vale? Una vez que estemos aquí, ya nos va a salir ahí la interfaz principal, y es aquí donde vamos a arrastrar las facturas tal y como hemos visto antes. Esta es la aplicación, pero ¿cómo la hemos construido? Pues básicamente utilizando una de las nuevas funcionalidades del modelo cloud de Anthropic. Sabéis que Anthropic es una empresa que produce también modelos de inteligencia artificial. El más grande es Opus, el mediano se llama Sonnet y el pequeño se llama Haiku. Y hace poco anunciaron una nueva versión de Sonnet 3.5 que en teoría mejoraba el rendimiento de GPT-4o. Así que dije, ¿por qué no probarlo? Y vamos a probar, o hemos probado precisamente a crear esta aplicación de Streamlit utilizando Cloud. Os voy a contar cómo funciona la nueva funcionalidad de proyectos y cómo la podéis utilizar para sacarle el mayor partido. ¿Qué es un proyecto en Cloud? Bueno, la interfaz de Cloud, cuando tú estás trabajando, te permite generar nuevos proyectos que son agrupaciones que incluyen tus chats relacionados con una temática, pero también información sobre el proyecto o conocimiento total que se está utilizando. ¿Vale? Para crear un proyecto, lo primero que hay que hacer es darle una descripción, y en este caso, antes de llamarse facturas to JSON, se llama Invoice-O-Matic, con la idea de facturas automáticas, pero está todo cogido. Invoice-O-Matic, factura Tron, factura Matic, factura Matic, todo está cogido. Facturas a JSON se va a quedar. Así que aquí lo que tenemos que describirle es qué es lo que queremos hacer. Vamos a querer hacer una aplicación de Streamlit que utilice la librería Marker para extraer esta información a Markdown, y entonces utilice el modelo NewStruct para sacar datos estructurados desde el Markdown. Al usuario se le ofrecerá una ventana con el PDF y los valores extraídos, se podrán modificar y se formatearán como JSON-L. Esto simplemente es un JSON línea a línea. Habrá una configuración para poder añadir una nueva factura al fichero. Esta es la información de contexto, que va a ser la información general que va a tener siempre Cloud. Aquí también le puedo dar informaciones específicas. En mi caso no se lo he dado. Le podemos decir, eres un experto programador en Python con experiencia en Streamlit y que va a utilizar siempre el código optimizado. Le podéis poner lo que queráis, pero inicialmente aquí no le he puesto nada. Y veréis que aquí en el conocimiento del proyecto hay varios ficheros. Hay dos sitios donde se le puede añadir información a Cloud. Una es información de contenido para una conversación. Aquí es donde iniciaríamos una nueva conversación, y esta es información general del proyecto. Esta información va a estar disponible siempre, ¿vale? Es decir, Cloud siempre va a poder acceder a esta información. Parte de la gracia, veis que aquí pone tamaño del conocimiento utilizado, ¿no? Y pone, hemos usado el 31%. Bueno, esto significa que más o menos le hemos pasado unos 80.000 caracteres de tamaño, porque Cloud puede trabajar con una ventana de contexto de hasta 200.000. Esto es muchísimo más que a lo mejor modelos locales que tienen de 4.000 o de 8.000, pues aquí Cloud te da la posibilidad de trabajar con 200.000. Entonces veis aquí que algunos ficheros son muy grandes y otros son más pequeños. ¿Qué información le he tenido que añadir a este proyecto para
poder trabajar de forma cómoda. ¿Por qué? Porque si no, te va a dar información que no está bien o te va a hacer referencias a versiones de la librería que están antiguas. Entonces, básicamente lo que he hecho ha sido tomar información de aquí en formato Markdown. Una de las pegas que tiene esto, te deja ver el contenido, y esto ya veis lo que podéis intuir de dónde ha salido, ¿no? ¿Cómo hemos obtenido este contenido del fichero? Pues lo sabéis del vídeo anterior. Hacemos lo mismo que hemos hecho estos días, r.gina.ai y el repositorio de Hugging Face. ¡Pum! Este es el contenido del fichero. Aquí le voy a dar información de contexto sobre cómo usar el modelo, cómo trabajar, etcétera. Os podéis imaginar en el caso de el repositorio de Market, ¿cómo está hecho? Pues exactamente igual. Lo único que he hecho ha sido utilizar la API de Gina con este contenido. Es decir, he cogido el sitio web, lo he convertido en formato Markdown y lo he arrastrado hasta esta ventana de información del proyecto para poder trabajar de forma cómoda. Ahora, veis que este es un fichero más grande. De hecho, si le damos aquí, dice que tiene 2800 líneas. Y este tiene un formato un poco raro. Parece file, docs main, API, nos sale aquí un montón de información. Vale, pues esta información es un poco distinta, y para ver cómo lo hemos obtenido nos tenemos que ir al sitio de docs.streamlit.io, y veis que aquí tengo toda la documentación con todos los ejemplos, el API reference, el tutorial, etcétera, ¿no? Veis que tenemos toda esta información. ¿Qué mejor que darle toda esta información a Cloud para que él sea capaz de obtener ejemplos, encontrar información, bla, 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 bla? ¿Qué ocurre? Que esta información está en una web. Entonces, si yo quisiera utilizar el método este de Gina que he utilizado para extraer cada documento, pues me iba a tirar la vida. Lo he hecho de una forma distinta, ¿vale? Y básicamente la forma de verlo, lo primero que hemos hecho ha sido irnos aquí al GitHub de Streamlit, y dentro de los repositorios, que tiene 92, intentar localizar si hay algún repositorio de documentos, docs. Uy, mira, tenemos aquí, justo qué casualidad, un repositorio de documentos. Y diréis, uff, qué interesante, aquí tenemos todo el contenido del sitio web de Docs. Sí, de hecho es un sitio estático y es lo que se utiliza para construir el sitio. Pero realmente, en este caso, lo que hemos utilizado no es simplemente una copia de este repositorio, que tiene ficheros Markdown, ficheros README, información de despliegue, ni siquiera, obviamente hay una carpeta donde está el puro contenido. Pero hay un truco, y es que hay un script que se llama GitHub, que es un script de Cognitive Computations, de la gente que entrena los modelos de Delfín, y básicamente nos va a permitir descargar todo el contenido haciendo Python, GitHub to File y el repositorio. Para que esto funcione, abrimos una carpeta en la que hemos simplemente clonado este repositorio de GitHub to File, python./github2file.py, y el repositorio que queréis clonar. Esto solo os va a bajar el código, no os va a bajar todos los textos. Digamos que lo va a filtrar y os va a crear un archivo masivo en el que vais a tener todo el código del repositorio. Esto se lo podéis pasar a vuestro modelo de lenguaje, como en este caso Cloud, y os va a crear el fichero este docs.python.txt. Este es el fichero que yo le he pasado con los contenidos de Streamlit. Y una vez que hemos hecho esto, podemos empezar a chatear y a conversar con Cloud. Aquí vais a ver que en total todo lo que es la construcción de la aplicación ha sido más o menos unos 20 mensajes. Lo más interesante es que se da como un ciclo en el que le vas proponiendo, bueno, mi objetivo es construir una aplicación de Streamlit, aquí le he pegado simplemente el contenido, y él nos va creando lo que se denominan artefactos. ¿Vale? Como veis, hay 15 versiones de la aplicación, así que estas han sido las iteraciones en las que hemos ido probando cosas, hemos visto si funcionaba, si no, etc. Si le dais aquí sobre estos artefactos, veréis que os aparece aquí a la derecha un panel y nos van a aparecer las distintas versiones. Los podemos descargar, los podemos copiar, pero también podemos hacer una cosa interesante, que es que una vez que tenemos una versión consolidada del código, podemos añadirla al proyecto. ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir que de todo lo que se va generando, lo que creamos que es interesante para el fichero de salida o para el contexto de futuras conversaciones, lo vamos a poder ir guardando. Aquí vamos probando, nos da información de qué hay que instalar. Hay veces que no acierta, por ejemplo, la librería que tenemos que utilizar no se llama Marker, se llama Marker-PDF, y aquí, bueno, nos da un montón de información que la mayoría de las veces se le puede hacer caso, o alguna de las veces pues
Bueno, veis que aquí, por ejemplo, no puedo importar la librería Marker. Y básicamente aquí es donde me di cuenta que necesitaba pues revisar el código y decirle, oye, lo que tenéis que utilizar es esta llamada. ¿Esto qué significa? Que los proyectos de cloud son una funcionalidad muy interesante, pero que no va a hacer todo por nosotros ni de broma. O sea, hay que tener muy claro lo que quieres hacer, añadir una pantalla, trabajar con otra pantalla, el código, etcétera, ¿vale? Tenemos el código disponible en el repositorio. Para hacernos una idea, lo que tenemos es una aplicación, como os decía, con Streamlit. Aquí vamos a añadir las funciones del modelo Marker. En el caso de NewExtract utiliza Transformer para cargar el tokenizador y el modelo en sí mismo. Y bueno, hay otras funcionalidades que he intentado añadir para que vaya un poco más rápido, como por ejemplo el hecho de que cuando tú subes varios ficheros y le pulsas a procesar, procesa el primero, te muestra la interfaz y sigue procesando el resto por detrás, ¿vale? Aquí veis que carga los modelos de Marker, que viene precisamente de aquí, de esta función, y trata de cargar NewExtract, que es el modelo luego de extracción. Ciertamente, pues aquí ya podemos empezar a pensar y a optimizar cosas como, oye, a lo mejor no hace falta cargar el modelo al principio hasta que no vaya a hacerla, hasta que no haya cargado los PDFs. Podríamos seguramente optimizar cosas o incluso meter para algunas funciones que se utilizan. Streamlit tiene una opción de recurso en caché y esto los va a tener cachados en memoria para, bueno, pues que trate de ser lo más liviano posible. Vale, hay una serie de funciones auxiliares, como son estas de extraer texto del PDF, en el que vamos a tomar el fichero. Hay funciones para extraer los datos de las facturas, que básicamente utiliza este esquema con estos campos. Si creéis que hay algún campo más que hace falta que no hemos considerado aquí, pues bienvenido sea. O sea, se puede añadir, se puede modificar. Y aquí tenemos ya lo que sería la plantilla, que le pasamos del esquema, el fichero de Markdown en texto y nos va a devolver la salida. Tenemos más funciones auxiliares con, bueno, pues para crear el fichero de salida, etcétera. Y quizás lo más interesante es pensar que la aplicación tiene una serie de estados que básicamente controlan si se está mostrando la parte de la interfaz de carga o si se está mostrando la parte de revisar los datos. Aquí vais a poder ver un poco cómo, bueno, podéis ver el código directamente. Tampoco creo que el objetivo principal ahora mismo sea revisar el código de la aplicación, sino ver un poco cómo funciona y cómo hemos bajado esto. A la hora de la verdad, cuando vamos a trabajar con esto y cuando vamos a ejecutar pues esta ventana de carga y le vamos a pedir que nos extraiga los datos, es cuando vamos a hacer esa llamada a la extracción del texto y a extraer la información estructurada, donde, como os digo, lo que hacemos es tomar el Markdown, pasárselo como parámetro al modelo NewExtract y pasar a una plantilla de cuáles son los campos que queremos que nos extraiga. Cosas más interesantes antes de acabar este vídeo. La primera cuestión es que a lo mejor algo de lo que habéis visto en este vídeo os interesa, pero todavía no tenéis claro la factura, el documento y solo queréis probar esto de extraer la información y organizarla en un JSON. Si queréis hacer esto, podéis ir directamente al espacio de Hugging Face que tiene NewMind y probar a extraer información. En este caso, por ejemplo, hemos cogido la información de la factura que saca Marker, la hemos pegado aquí y hemos cogido del código el esquema. Cuando pulséis el botón, aquí en la derecha se pondrá a procesar y veremos la salida, que es similar a la que hemos visto antes. Y una parte muy interesante, como veis aquí, es que nos muestra en subrayado cuáles son las cantidades que ha tomado, las fechas que ha extraído, etcétera. No se inventa nada. Todo lo que mete en el documento es lo que tenemos en el fichero original. Aquí veis el correo, vemos que no ha cogido el nombre, pero bueno, por lo menos no añade más información que la que ya tenemos. Esto también porque es interesante, porque alguien que está acostumbrado a trabajar con contabilidad dirá, claro, es que esas facturas que estás viendo tú, César, son una chorrada, porque solo tienen una línea, ¿no? Solo tienen un concepto. Factura mensual de Netflix, factura mensual de Spotify, suscripción a no sé qué cosa. Pero, ¿y qué pasa si tenemos múltiples conceptos de la factura? Pues ahora mismo el esquema que estamos utilizando no lo tiene en cuenta. Pero, afortunadamente, hay, y esto se ha creado no hace mucho, conjuntos de datos para poder validar otro tipo de factura. Y aquí, por ejemplo, os enseño uno que se denomina, bueno, el nombre es un poco de chiste, se llama factura,
que es un dataset que contiene un montón de tipos diferentes de facturas con datos distintos, de tal forma que se pueda probar. Este dataset está afortunadamente disponible también en Hugging Face, y no sé si son 1 millón o bueno, ya iba a decir en Hugging Face porque todo está en Hugging Face, no. Esto está en Zenodo, que es un sitio del CERN donde se pueden compartir también datasets, ¿vale? Hay 24 tipos de documentos, hay conjuntos, están separados, están divididos, y la versión que vamos a utilizar es la versión última. Estos documentos que se pueden utilizar también con licencia Creative Commons, dando atribución, en este caso aquí os digo que los vamos a emplear y los vamos a utilizar. Estos documentos lo que nos van a permitir es probar con otros tipos de factura. Aquí veis que básicamente son cantidades distintas, sumas distintas. Estas tres son iguales porque es la plantilla 1, pero tenemos plantilla 2, plantilla 3, plantilla 10, plantilla 9. ¿Vale? Veis que vamos a tener distintas facturas que ya tienen distintos conceptos con identificadores, etcétera. Modificando nuestro esquema vamos a poder dotar a cada uno de estos campos de contenido, ¿vale? Habrá campos que sean los ítems, que sean campos anidados, habrá campos que sean planos, pero como siempre nos faltan facturas específicas en español. Parece que todos los datasets están fundamentalmente orientados y centrados en tickets y facturas de Estados Unidos. Así que en algún momento tocará también crear nuestros datasets con facturas made in Spain o made in otros países de habla hispana, porque siempre hablo español, pero seguro que en México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, en todos estos países también hay facturas que se harán de una forma específica y que más o menos contengan los mismos campos. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante. Hemos visto cómo se puede utilizar la funcionalidad de cloud de proyectos para crear un proyecto específico, como es este de facturas a JSON, con el que hemos creado una interfaz web en la que podemos arrastrar PDFs y obtener a partir de ahí la información de forma estructurada. Si tenéis comentarios, sugerencias, ideas de hacia dónde podría evolucionar este proyecto, podéis dejarlo aquí en los comentarios o en los issues de facturas to JSON, ya que el repositorio ya está activo en estos momentos, ¿vale? Así que nada, nos vemos por aquí en Lora Maker. Espero que lo disfrutéis y que esto os haga un poco más liviano obtener toda la información financiera ahora que estamos con el cierre del trimestre. Un saludo.